hemos trabajado proyectos como Manos a la Cuenca, que busca revisar los procesos de las diferentes cuencas, sobre todo la cuenca parte alta del río Bogotá, y, y sus interacciones con las diferentes actividades que realizamos nosotros los seres humanos, así como también pues las actividades mismas del espacio y las condiciones naturales Y del Fernanda, mismo espacio ¿fue para allá o geográfico. qué? Entonces, Sí, está ahí en la eh, casa. ante la Que problemática del llegaba con la proyecto de la comida ahí laguna, pues para todos ellos. vemos muy Pero importante trabajar, empezar a buscar soluciones conjuntas y sobre todo a partir del trabajo comunitario y de la educación ambiental, que es un proceso bastante importante y a lo cual le debemos dedicar un buen tiempo, un buen espacio y pues cada vez enriquecer más este tipo de actividades para lograr buscar soluciones conjuntas a la problemática que enfrenta hoy la laguna. Entonces, un cordial saludo para todos y gracias por el espacio. Bueno, yo soy Michelle Estefan, digamos que ambientalista y estudié ecología. Me gradué en guianza, digamos en tecnólogo en guianza turística y la vida hoy me ha traído a trabajar en la Laguna de Suezca como uno de los patrimonios naturales y culturales del municipio y bueno, proyecto del que hablaremos luego con todos y ojalá se generen muchas preguntas, muchos aportes porque la idea de estos espacios es la construcción colectiva de esa laguna de Suezca y pues que queremos que sea, eh, digamos, un espejo de agua sostenible. Entonces, bueno, si quiere entonces Wilfer arrancar con su parte y lo que tiene preparado. ¿Todos pueden ver la presentación? Sí, señor. sí, Sí, hágale Wilfer. Eh, digamos que la invitación hoy se genera a través de una pregunta y es el motivo de la charla, ¿por qué se está secando la laguna de Suezca? En ese sentido, digamos que como para hacer una pequeña introducción a las problemáticas de la laguna, pues se revisó esta temática, las condiciones climatológicas, qué está pasando en temas de precipitación, temperatura en la laguna, una revisión a un multitemporal, a revisar si esta problemática es nueva o la laguna pues viene enfrentando este problema desde hace varios años, unos temas de erosión que obedecen a unas circunstancias pues netas de la acción climática y de la característica como tal del terreno, de las rocas que están en el alrededor, digamos, alrededor de la laguna, unas coberturas y actividades antrópicas, qué coberturas tenemos actualmente, qué se percibe a través de las imágenes satelitales y qué actividades se están generando por parte nuestra, por parte del ser humano y cómo estas pueden estar afectando la laguna y unas pérdidas por actividad minera, que es el interrogante y a lo que hoy pues la misma Carla apuesta realizar unos estudios para determinar qué tanto se está perdiendo hacia la actividad minera realizada por las minas de carbón de Cucunova. Para, digamos, para iniciar, pues esta imagen lo que nos muestra es la precipitación promedio mensual multianual de la laguna para cuatro estaciones localizadas en el sector, la estación del Alto de Aire, Carrizal, El Atillo y el Hoyo Arriba, que son las cuatro, digamos, estaciones que tiene la misma CAR dentro de
lo que corresponde a la laguna de Suezca. Se tienen años desde datos desde 1960 hasta el 2018. Digamos que si uno revisa con mucho cuidado la gráfica, primero pues las precipitaciones normalmente no superan los 800, algunas ni siquiera los 600 milímetros en promedio mensual en el año. Y digamos que solo para 2011 encontramos una precipitación fuera de lo normal, que pues digamos fue un evento que tuvimos a nivel, digamos, de global. El país presentó, digamos, unas precipitaciones bastante fuertes para este año, pero la tendencia general de la laguna es que no sobrepasa los 800 milímetros y hay valores inclusive en algunos años que están por debajo de los 250, 200 milímetros eh, eh, de precipitación. Un milímetro, digamos, de precipitación hace referencia a un litro de agua o un litro de lluvia, mejor, un litro de lluvia por metro cuadrado. Entonces, digamos que si nosotros hacemos semejanza o lo queremos referir o como generar una referencia, podemos hablar de que por metro cuadrado en la laguna está cayendo lo correspondiente a un tanque de 500 litros. Y aparte de esta precipitación, pues se están evaporando también en promedio 100 mililitros, lo cual nos dejaría solo 400. Aparte, pues tenemos actividades de infiltraciones normales al suelo, captura por las plantas, las actividades que se realizan en el sector. Entonces, digamos que esto genera que la laguna cuente con muy poca precipitación, pero con mucha carga, digamos, mucha responsabilidad del recurso para otras actividades. También en la gráfica hay una tendencia, si nosotros revisamos en 1960, inicia con valores bajos y vamos hacia 1970 con unos valores altos, cercanos a los 800, por encima de los 600, pero a medida que vamos avanzando, estos valores también van cayendo en una tendencia general a la baja, a estar por debajo de la precipitación media, obviamente con algunos escenarios en algún año extraordinario de algún evento. Digamos que cuando uno hace análisis, cuando hace unos análisis hidrológicos, pues hay unas curvas de intensidad, duración, frecuencia, en las cuales pues le determina uno el valor de la precipitación para 5, 10, 15, 20, 100 años. Entonces, porque son las probabilidades de que se presenten eventos extremos y pues tal vez estos puntos nos van presentando valores extremos que se presentaron en aquellos años. Pero reitero, en el 80 hay una tendencia a bajar y nuevamente hacia el 90 sube un poco. Hacia el año 2000 pasados también hay una tendencia en algunas estaciones a muy poca precipitación y el evento de 2010, que obviamente 2011 que fue un extremo, pero la tendencia de las estaciones también fue subir un poco la precipitación y vemos valores, por ejemplo, para la estación del Hoyo Arriba, donde digamos las precipitaciones fueron bastante bajas y digamos que la tendencia hacia el 2021 fue precipitaciones bajas y digamos el año pasado lo vivimos, inicios de este año vivimos que las precipitaciones no fueron lo suficientes. En cuanto a la temperatura promedio de la estación Carrizal, observamos que, digamos, no hay unos cambios así muy marcados, no hay una tendencia directa a subir la temperatura o a bajar. De hecho, pues hay unos registros faltantes,
pero se calcula que entre 1960 a 2018, pues la temperatura promedio fue de 12, de 12,73 grados centígrados. La temperatura máxima alcanzada en el sector fue de 24,5 grados centígrados. Y si revisamos el promedio de precipitación, que son aproximadamente 500 mililitros, y una temperatura promedio de 12 grados centígrados, la CAR nos hacía una clasificación bioclimática de condiciones de una zona semiárida, fría, y pues con estas nuevas condiciones que se hace al revisar pues el conjunto de datos que tiene la CAR, estamos viendo que ya las condiciones de la laguna, o si bien la CAR utilizó una sola estación, al utilizar todas, realmente la condición de la laguna no es semiárida, sino es árida. Y pues esta condición bioclimática pues también nos lleva eh, a ver un poco la problemática actual de la laguna. En un recorrido histórico o el multitemporal, esta es una imagen de Google Earth del año 85, donde nos permite ver, está en verde, la zona que cataloga o delimita a través del acuerdo 48 de 2006, la CAR, de la zona de protección del humedal, y vemos cómo el cuerpo de agua para este momento pues estaba casi que en su mayor esplendor. Posteriormente, en esta imagen, esta es un vuelo una fotografía aérea del IGA, y nos muestra cómo la laguna, después de haber estado casi a su mayor esplendor, pues hoy, digamos, para esta fecha ya se encontraba con alguna pérdida del espejo de agua, y casi que la encontrábamos hacia las condiciones actuales. Esto es 2009. Esto es un vuelo también de LIGA, fotografías a color, aerofotografías a color, y vemos cómo cada vez va perdiendo más espacio la laguna en cuanto a espejo de agua, y casi que la encontramos en las mismas condiciones por las que pues pasó hace unos meses, y que pues afortunadamente a las precipitaciones ha ido poco a poco recuperando. Pero digamos que se percibe cómo la laguna en varios episodios ha ido perdiendo. Esta es una imagen de 2014, es una imagen que la tiene ArcGIS incorporada en sus mapas base, y si nosotros revisamos después del evento, de esos picos de lluvia o de precipitación tan altos que tuvimos en 2011, pues la laguna logró recuperar casi que gran parte de lo que ella había tenido para el 85. Acá solo faltó esta parte que se ve como café. Entonces, digamos que el evento de 2011 fue bueno para la recuperación de la laguna. Esta es para enero de 2020. Esta es una imagen Sentinel. Tal vez el falso color no permite eh, ver bien, pero digamos que en esta imagen, que es una combinación de bandas, observamos cómo el cuerpo de agua, de estar casi en su máximo esplendor para 2014, hacia 2020 ya venía presentando pues un retroceso. Y esta es la imagen que desafortunadamente pues tuvimos que ver este año con una laguna bastante seca, pero digamos que en el recorrido de las imágenes uno logra percibir cómo es un tema que viene afectando a la laguna hace mucho tiempo, que no es algo que esté pasando solamente para este año, sino que la laguna viene
afrontando constantemente estos problemas porque prácticamente que depende del agua lluvia. Y aparte, pues se ve afectada, más adelante lo vamos a ver, por otros factores que nosotros mismos le estamos sobrecargando a la laguna. Otra de las temáticas es la erosión. Digamos que este es un comparativo entre 2021 a digamos, a la izquierda podemos ver 2021 y a la derecha logramos ver en 2015. Si bien los cambios no son significativos, lo que sí se percibe, esto es por lo menos en lo que respecta al municipio de Suezca, esto es al costado eh, derecho de la laguna, se están presentando cárcavas. eh, Adicional, en estas cárcavas se están generando una serie de reservorios y los mismos reservorios a través de la imagen satelital nos permiten ver que se están generando unas cargas de sedimento altas a estos reservorios. De hecho, que si ustedes perciben, el agua es verde, es amarilla, sí, presenta estas tonalidades y es porque tiene una carga alta de, de sedimentos. Casi no llueve en el sector, como les dije, la clasificación de acuerdo a la temperatura y a la precipitación está para una zona árida y estas cárcavas son características en muchos casos de zonas áridas, aunque también pues una problemática y es que la formación geológica que está ahí, estas arcillas vienen presentando en toda la región un proceso de carcavamiento y pues digamos que en la laguna hacia varios sectores es notorio y esto pues genera preocupación porque estamos perdiendo suelo y generar suelo pues es un tema que a la naturaleza le cuesta muchísimos años, ¿sí? Pero fácilmente lo puede ir perdiendo y preocupa que la falta de cobertura vegetal, porque si vemos son pastos lo que predomina, entonces estas cárcavas eh, con el paso de los años pueden ir aumentando, aumentando, aumentando y pues pueden ir generando un mayor problema. Esto son cárcavas también, esto sobre la formación que contiene los carbones, donde se explota carbones en Cucunúa y en el mismo municipio de Suezcas y Barrancas, pero percibimos nuevamente que en estas laderas se está generando bastantes cárcavas, sobre todo en las zonas donde la cobertura vegetal es muy poca. Y cuando uno va a hacer la revisión a campo, pues también encuentra el mismo problema. Los reservorios que están en el sector, porque toda esta zona está llena de reservorios, eh, está presentando tonalidades muy amarillentas debido a la cantidad de sedimentos que está llevando el agua. Esto es porque como llueve poco, entonces el suelo se va meteorizando, digamos, las condiciones climáticas lo van haciendo susceptible a que cuando llueve, este material esté pues listo para ser arrastrado por el agua y esto pues nos va generando los problemas de erosión. Esta es otra imagen del mismo sector, digamos, se puede ver con mayor detalle lo que se está generando, estas de 2009 con las cárcavas, se ven algunos reservorios en algunos sectores y lo que les decía, agua bastante amarilla con algunas tonalidades verdosas, producto de la sedimentación en estas zonas de cárcava. Esto es para el sector del cerro del Babaúy, digamos que va uno subiendo al sector que se conoce como Las Antenas, que esto queda en la parte norte de la laguna, y se va generando también una serie de cárcavas eh, y que digamos esto en estas se ven más socavadas, más profundas, cuando uno va subiendo hacia el sector
de las antenas, uno percibe la profundidad de este proceso de cárcavas y obviamente pues no preocupa nuevamente la alta tasa de sedimentos que pueda llegar a la laguna cuando llueve, pero también pues la falta de coberturas, digamos, sobre todo en árboles que protejan estas zonas. Esta es una imagen, no sé si de pronto se logre percibir bien en la presentación, pero acá, digamos, se ven unos puntos más claritos que es lo que nos interesa, digamos, en este tema de erosión, Ya la tengo ahí. revisar, porque estos puntos blancos que se generan en diferentes partes alrededor de la laguna son los puntos que ya nos está marcando la erosión y los procesos de cárcavas que se generan y pues los vemos todos los procesos alrededor de la laguna. Wilfer, discúlpeme, Eh, 5 minuticos para que podamos cuadrar todo el tiempo. Listo, listo. Va a avanzar. Esta imagen nos permite ver la zona de protección, pero también pues procesos de cultivos que se generaron dentro de la zona de protección y lo que correspondía al humedal de la laguna. Esto nos permite ver reservorios en diferentes puntos de la laguna y un aumento de los reservorios en algunos sectores, específicamente esto queda abajo del Cerro de las Antenas y un aumento en los reservorios. Y esta imagen nos permite ver los tonos verdes más oscuros, la zona de cobertura vegetal de bosques como tal, que en muchos casos son acacia, pino, eucalipto, entonces poca cobertura de bosques en lo que respecta a la laguna. Y ya en cuanto a la actividad minera, esta formación donde dice falla de Cucunúa, que va una línea de acá unos punticos, esta formación por donde voy corriendo el mouse, digamos que es la formación que tienen los carbones, pero en el momento pues no tiene conexión directa con lo que es, digamos, la laguna. Hay unas estructuras digamos, la laguna está sobre una estructura anticlinal que hace parte del anticlinal de Huacheneca, acá quedó pues mal el nombre, pero es el anticlinal de Huacheneca, y delimitada por un lado por la falla de Cucunúa y la falla de Nemocón. Entonces, en el tema de la actividad minera, si hay conexión o no hay conexión, estos dibujos nos permiten ver con más detalle qué es un anticlinal. Y un anticlinal es una estructura cóncava hacia arriba. Digamos, las rocas se deforman, generan este tipo de pliegues y digamos que en la imagen inferior se ve un río. En este caso podemos asemejar que va a la laguna por este sector, pero digamos que sobre las rocas que están ahí contiguas a la laguna, sí pueden haber procesos de filtración, pero los carbones, de acuerdo al contexto geológico de lo que es la falla de Cucunúa y donde están los carbones, pues nosotros tendríamos que pasar de este sector, de estas rocas, hasta estas rocas de acá, digamos en un ejemplo esquemático, para lograr, digamos, generar esa conectividad con los carbones del sector. Entonces, digamos que aunque en la naturaleza no hay cosas totalmente 100% descritas, es muy difícil que se den esas conexiones además, porque está la falla, pues si hay un sistema fracturado, pero sería difícil de pronto la comunicación y el agua que está saliendo hoy de los carbones, digamos que en toda mina de carbón sale agua porque los carbones generalmente se fracturan y generan una porosidad secundaria, pues que obviamente eso creo lo vamos a ver más adelante en otras charlas, lo que es ya los procesos de infiltración. Pero digamos que por el momento y para terminar, digamos, la charla por el momento, eh, dejaría hasta ahí, pero espero que se hayan logrado como reconocer varios aspectos importantes que vienen pasando en la laguna.
Gracias, Michel. Bueno, Wilfer, muchas gracias por su presentación, excelente, y muestra el nivel técnico que hoy trabajan desde el Consejo Municipal. A mí eso pues realmente me trae bastante contento lo que viene pasando en el Consejo Municipal en cuanto a la capacitación y estudio que permanentemente los concejales están haciendo. Sin temor a dudas, creo que es uno de los mejores consejos que hemos tenido no sé si en la historia de Suezca, pero por lo menos en lo que yo llevo en Suezca, que ya son años. Eh, un consejo juicioso, estudioso y con una comisión accidental que hoy está haciendo un monitoreo permanente y técnico a la laguna. Me alegra mucho que desde el Consejo no se esté mirando solo la política, solo lo que hay que decidir como Consejo, sino que le estén poniendo mucha seriedad técnica al, al, a todo este cuento que es la laguna. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Voy a seguir yo con lo que quiero contarles y al final vamos a hacer un pequeño conversatorio donde tanto Wilfer como yo y quien quiera participar podrá preguntar, contrapreguntar, podemos hacer como un trabajo conjunto. Porque básicamente lo que nosotros estamos buscando, bueno, entonces ya para empezar, digamos, en forma, eh, nosotros venimos trabajando ya hace unos 2 o 3 meses en un proyecto de restauración de la laguna. Eh, con ese proyecto, pues hemos empezado a trabajar con las comunidades y con la gente en la laguna. Ahorita en el establecimiento de bosques ya hemos, a este fin de semana que el domingo estaríamos hablando de que ya hemos sembrado 350 árboles en estos 2 primeros meses. Esperamos seguir teniendo esos eventos mensuales. El domingo vamos a hacer nuestra siembra y pues los esperamos en esos eventos mensuales que son mingas comunitarias para apoyarnos entre todos y restaurar la laguna de Suezca. Finalmente yo terminé por alguna razón de la vida, digamos, como liderando este proceso de restauración de la laguna y definitivamente lo primero que empecé a hacer fue un estudio de qué es lo que está pasando realmente en la laguna y por qué se está secando. Y para continuar con el tema del conversatorio, entonces voy a presentar mi página, mi pantalla. Por favor, alguien me avisa cuando ya se esté viendo. Ya se está viendo. Listo, muchas gracias. Bueno, se está viendo la pantalla, pero todavía Listo. no la presentación. Bueno, espero que estén viendo ya un mapa de Google Earth. Entonces, lo primero que yo me preguntaba cuando empecé todo este trabajo de estudio de la laguna de Suezca era realmente a qué cuenca pertenece la laguna. Esta es la cuenca completa como la conocemos hoy. Sí, digamos, es un lago de origen tectónico, que es a lo que Wilfer inicialmente se refirió. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se formaron las cordilleras, y para decirlo sin tiempos, porque esto es cuestión de unos tiempos que a veces no le caen a uno en la cabeza, digamos que ya en los últimos 3, 4, 5 millones de años se consolida esta cordillera y en esa consolidación de la cordillera se forman como estas arrugas que decía Wilfer, como anticlinales y sinclinales, que no son más que las arrugas que quedan de la presión que ha hecho el continente, o mejor, que ha hecho la placa oceánica, en este caso del Pacífico, sobre el continente, que fue lo que hizo que se levantaran los Andes. Entonces, cuando quedan esas arrugas, dentro de esas arrugas, pues se llena de agua, y es el caso que vemos en esta cuenca de la laguna de Suezca, que al parecer sería una cuenca cerrada, que no tiene salida por ningún lado, lo que se conoce como una cuenca endorreica. Pero mirándolo más adelante, entonces lo primero que hice fue empezar a trabajar cuál era el patrón de drenaje de la laguna. Entonces lo que empezamos a ver es que había o que hay muchas microcuencas que alimentaban la laguna,
pero que si ustedes se dan cuenta, lo que está pasando, vamos a prender el vial, lo que está pasando es que casi todas las quebradas que antes, esto es una de las zonas de erosión que mostró Wilfer, miren dónde venían las quebradas, y eso pues terminan aquí en la carretera, pero las quebradas nunca llegan al espejo de agua que en tiempos anteriores debía estar como por estos lados. Ya lo vamos a ver con un modelo digital del terreno que incluso hizo Wilfer. Entonces, por un lado vemos que la conectividad de las quebradas con el espejo de agua de la laguna se ha perdido totalmente. Hay algunas alcantarillas, perdón que si voy interrumpiendo es que va entrando gente. Entonces, lo que vemos es que estas quebradas, como les digo, se ven aquí. En muchas de estas zonas hay alcantarillas y box culvert que le deberían dar continuidad al agua para que ésta siga rodando en la laguna, pero yo veo varios problemas ahí. Uno, los box culvert están tapados, la CAR viene destapando esas alcantarillas, pero digo destapando entre comillas porque realmente no han logrado destaparlas por problemas contractuales, porque digamos los obreros no pueden trabajar en espacios confinados y eso les impide por ARL y por nivel de riesgo meterse dentro de los tubos. Sin embargo, lo que se está haciendo ahorita es destapar por un lado y por otro lado la alcantarilla, pero pues si no destapamos el tubo, pues el agua nunca va a llegar hasta la laguna. En muchos casos se ha destapado, no se puede decir que ha sido totalmente ineficiente, digamos que no ha sido lo que se pensaba y lo que se necesita, pero digamos han logrado destapar algunas alcantarillas, no solo la CAR, hay que decirlo que la comunidad de Piedras Largas también ha estado muy pendiente de limpiar los box culvert y que la laguna, que digamos darle ese respirito de agua a nuestra laguna de Suezca. Entonces, si ustedes ven, eso no es solo en este pedazo. Si ustedes ven, casi todo lo que está por debajo de la laguna se ha tractorado, se ha modificado, se ha mecanizado y ha intervenido todos los cauces de las quebradas, una que otra se mantiene completa y llega hasta la laguna. Eso es una de las razones de por qué la laguna se está secando. La laguna de Suezca no se está secando por una sola y exclusiva razón, se está secando por múltiples razones. La otra razón es que, si ustedes se dan cuenta, la cantidad de bosque que hay en la cuenca de la laguna es muy pobre. Casi todos estos bosques y grandes manchas de bosque que ven aquí, casi todos son de eucalipto, acacia y pino, y eso ha hecho que se seque el suelo, que se mueran básicamente las quebradas y que realmente estos torrentes que cuando tuvieron en algún momento vegetación que regulaba las quebradas, porque la vegetación, una de sus funciones es como una espuma, ¿sí? Entonces cuando llueve el agua se empieza a acumular en la vegetación, se empieza a acumular en el suelo, en la hojarasca, en el suelo orgánico, y con el tiempo, y como los árboles también tapan un poco la radiación solar, digamos que durante el verano se puede garantizar algún suministro de agua para la recarga de la laguna. Pero como todos los bosques desaparecieron y tenemos casi que el 2% de la laguna, pues básicamente hoy este es uno de los principales problemas. En una visita que se hizo tanto como Wilfer como con otros técnicos y parte del Consejo Municipal, también hablábamos de que la falta de vegetación también deja de producir lluvia y humedad local, y pues claramente eso afecta directamente la recarga de la laguna. La otra razón por la que se está secando la laguna es que mucha del agua o la poquita agua que digamos alcanza a retenerse y a escurrir hacia el espejo de agua, definitivamente lo que termina pasando es que los puntos azules que están viendo son reservorios. Muchos de estos reservorios, parte del proyecto Checua, hechos por la CAR, otros hechos de forma legal por algunos propietarios y muchos hechos de manera ilegal en la laguna. Para nosotros no se trata de empezar a hacer una guerra con
digamos, con los que tienen un reservorio, sino como movimiento lo que estamos buscando es ver dónde está acumulada el agua para empezar a generar una respuesta con reforestación en esos puntos donde pueden ser prioritarios para la restauración ecológica, donde se puede incluso mantener de pronto el reservorio y protegerlo y hacer que las quebradas, digamos, renazcan. Tenemos sitios muy graves como los que mostraba Wilfer, como este. Si ustedes ven, él mostraba la erosión, pero aquí se ve el patrón de drenaje de las quebradas como en alguna vez ocurrieron, pero desafortunadamente hoy la pérdida de vegetación, que es, como les digo, el principal problema de la cuenca, la pérdida de vegetación ha hecho que estas quebradas se comporten de esta manera y lo que decía Wilfer, unos procesos erosivos muy grandes, pero hay que tener en cuenta que la erosión tiene dos procesos, de donde se quita el material y a donde se acumula. Entonces, la erosión que se ha hecho aquí en la parte alta de la laguna, en la parte alta de la cuenca donde nacían estas quebradas, seguramente está terminando en estas zonas de sedimentación. Aunque Wilfer ya habló un poquito de la historia del espejo de agua, voy a mostrarlo. Entonces, más o menos, lo que tenemos es que para 1900 vamos a borrar para 1985 este era el espejo de agua. Yo creo que para el 85 el nivel de agua era lo suficiente como para que este río drenara o esta quebrada drenara para el municipio con que acá está Suezca y no sé si Wilfer me corrige, quebrada La Picota o quebrada El Salitre, no la tengo clara, que es la que baja aquí por el cañón donde está el puente del ferrocarril. Esa quebrada creo que, o ese río que existía primero tuvo muchos problemas. Al trazar la vía, ustedes ven que quedó derecho ese río en muchas partes, mucha agricultura, digamos que el cauce se ha perdido, el suministro de agua también. Entonces, esto para ver un poquito así como es la laguna, y quiero mostrarles un poco como la historia resumida en lo que fue el espejo de agua. Entonces el espejo de agua original era 1985, como dijo Wilfer. Luego, más o menos para el 2010 teníamos esta condición, ¿sí? Para el 2015 ella se había recuperado un poco. Para el 2016 más o menos seguía en la misma condición y todavía, digamos que este curso de agua podría estar existiendo para ese momento sin tener evidencias de ello, aunque yo caminando la región por aquí he visto que de pronto el río ya tiene un comportamiento subterráneo, he visto que hay zonas donde hay cuevas con agua, ya sería algo que tenemos que ir a mirar con detenimiento. Para el 2017 esta era la condición y para el 2021 esta es la condición. Hace aproximadamente unos 10.000 años, que esto es datos que hemos construido con Wilfer, que hace unos 10.000 años más o menos esta era la condición de la laguna. Debía existir esta laguna gigante, ¿sí?, que drenaba aquí por La Picota o por El Salitre, si me corrigen alguien el nombre de la quebrada, pero digamos que... Es la Susana, Michel. Quebrada La Susana, gracias. Entonces, digamos que este gran espejo de agua se fue reduciendo y este fue un modelo digital que, como les digo, hizo Wilfer, y cuando yo empiezo a ver las evidencias de lo que hay, digamos, en fotointerpretación, empiezo a ver que el modelo que tiene Wilfer, aún quedan vestigios de esas antiguas orillas, que es lo que hoy está en amarillo. Es una de las cosas que queremos mirar y corroborar, porque si esto es real y esto es verdad,
La laguna de Suezca nunca vertió por aquí a la cuenca del río Suárez. Si hubiera vertido, y de pronto algunas personas en la laguna me corroboraron que de pronto hubiera vertido por uno de estos lados, tal vez a la cuenca del Suárez, pero yo también la veo muy improbable. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué decimos que la laguna y la cuenca es de la cuenca del río Suárez? Y es porque cuando la CAR, a ver, apagamos aquí esto todo y prendemos las cuencas de la CAR y esta cuenca. Si nosotros vemos esta parte amarilla de aquí, eso es lo que es la cuenca del río Suárez. Y la parte verde, que está de aquí del otro lado, es la cuenca del río Bogotá. Cuando la CAR hace este trazado de estas cuencas, lo hacen en escala 1/100.000. Cuando hacen esto en escala 1/100.000, cortan la cuenca por esta línea amarilla que ven acá. ¿Sí? Lo voy a apagar y a prender para que... Perdón. Lo voy a apagar y a prender para que se den cuenta más o menos que en esta zona la CAR dice que empieza la cuenca. Si la cuenca empezara por aquí, querría decir que el agua y la zona de recarga de la laguna sería aquí y que este río llenaría la laguna. Pero cuando uno empieza a ver en escalas más detalladas, resulta que la cuenca tiene esta colita. Y en esta colita, por aquí están los monolitos, en esta colita lo que se ve es que esta colita drena hacia acá y todo esto drena hacia acá. Lo que hace que la cuenca sea del río, o digamos teóricamente en tiempos geológicos hubiera sido cuenca del río Bogotá y no del río Suárez, como se ve en este modelo digital de terreno, que esto nunca tuvo una conexión por aquí, ni por acá, ¿sí? Entonces, al parecer, de pronto haya podido tener algunas salidas de agua por aquí y por acá, pero definitivamente la mayor parte del agua drena por el río Bogotá. Eso, sin que eso sea concluyente, hemos estado hablando que definitivamente de pronto el proceso minero no tenga tanta influencia sobre la laguna. Tal vez si hay minas dentro de la laguna, que sí, dentro de la cuenca, o sea, dentro de este polígono anaranjado, si hay algunas minas en alguna zona de por acá, sí pueden estar generando procesos de contaminación del agua, pueden estar generando, pero otro tipo de procesos, no necesariamente de pérdidas. Pues básicamente eso es lo que quería contarles, una proyección última que me parece increíble que en Suezca no lo hayamos tenido en cuenta, y es que imagínense esto. No sé si es un sueño o cómo son las cosas, pero denme un segundo que alguien está entrando. Y es que imagínense el espejo de agua. Ay, perdón. Espejo. Imagínense que si nosotros tenemos este escenario y tenemos una quebrada que si aquí en 1985 teníamos agua, ¿por qué hoy en el 2000 y pico no podemos tener? Es cuestión de restaurar todas estas zonas de recarga de la laguna, reforestar, restaurar y generar aquí un proceso interesante de recuperación ecosistémica que permita el llenado de esta laguna y un posible vaciado de esta laguna por este río. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, según la CAR, debe haber 22 millones de metros cúbicos de agua. ¿Será que con estos 22 millones de metros cúbicos, si cuidamos esta zona, no le podemos dar agua a casi todo el municipio? Por aquí hay una zona en la que se puede hacer un trasvase, por aquí hay otra zona en la que se puede hacer un trasvase, y darle agua a muchas partes que, por ejemplo, Huita ya tiene su agua solucionada, pero entre esta zona plana de aquí no la tiene. Si nosotros pensamos en un proceso y en un sueño importante de restauración a 20 años, serio, de la mano de las instituciones, de la mano de las comunidades, sobre todo de eso, de la mano de las comunidades,
Yo creo que en un tiempo no muy lejano, digamos en términos geológicos, 20, 25 años, podríamos estar dejándole un superacueducto a Suezca para que las nuevas generaciones, los pelados que hoy están por debajo de los 20, 25 años, realmente tengan un futuro en este territorio, porque un territorio sin agua pues es un territorio sin vida. Entonces pues voy a dejar mi intervención hasta aquí y pues abrimos el espacio por si alguien tiene dudas, preguntas, aportes, porque no se trata de que aquí somos unos académicos y vamos a generar el conocimiento, sino lo que queremos es realmente hacer una construcción participativa de ese proceso de restauración ecológica de la laguna y un proceso de sobre todo social. Yo creo que la conservación y el uso sostenible de los territorios sobre todo es un proceso social, un proceso productivo, económico, donde tenemos que hacer los negocios necesarios y los negocios pertinentes para que nuestro territorio se mantenga de una manera saludable y de una manera, digamos, a largo plazo sostenible, que podamos disfrutar de estos recursos tanto nosotros como las generaciones que vienen. Entonces, pues dejo abierto el micrófono para quien quiera hablar. No sé si Wilfer quiere acotar algo o alguno de los participantes, algunos de los del movimiento, y terminar con invitarlos el domingo. El domingo vamos a sembrar arbolitos. Tenemos 250 árboles para sembrar. Desafortunadamente el cupo del bus ya se nos llenó con las 20 personas que permite, pero el que quiera llegar al salón comunal de Ovejeras, bienvenidos a las 10 de la mañana. En carros particulares también nos vamos a encontrar a las 9 de la mañana en el municipio, en el parque principal, y salimos con nuestros 250 arbolitos. Vamos a tener un recorrido ambiental en la mañana por la laguna, hablando todo esto que más o menos hemos contado aquí, pero en terreno, y vamos a tener un taller de resolución de conflictos, una meditación y un performance en la mañana, arte, cultura para la restauración. Y por la tarde vamos a tener nuestra fiesta de arbolitos donde vamos a sembrar los árboles y básicamente compartir digamos una generación de tejido social, que es lo que más necesita esta laguna y lo que más necesita este planeta. Entonces dejo ahora sí abiertos los micrófonos. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Hola Nicolás, lo escuchamos perfecto. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por tu presentación, muy pertinente, muy chévere. También la de Wilfer, muy interesante. Como conocer el territorio en esas dimensiones, como históricas, en largas líneas de tiempo, como lo permite como la geología. Bueno, yo tengo una pregunta, como para ser concreto. Quisiera saber cómo a qué se refiere exactamente como el recuperar la laguna, o sea, recuperar. Sí, digamos que es la pregunta, es como el verbo clave ahorita que me gustaría, digamos, como preguntarles porque no entiendo muy bien. Entonces, quisiera pues, preguntarte sobre eso. Bueno, Wilfer, si quiere contestar y yo contesto luego. Vale, Nicolás, pues digamos que es una gran pregunta porque la misma CAR viene generando desde 2006 un plan de manejo ambiental y en el cual se deben contemplar unas acciones para recuperar precisamente la laguna y cuidar lo que ellos declararon como humedal de la laguna de Suezca. Sin embargo, para recuperarla hay que empezar a capturar toda la información primaria, secundaria, empezar sobre todo a sensibilizar a las comunidades que se van a ver afectadas porque ellos ya tienen unas actividades allí muy marcadas y digamos, hoy la cara habla de vamos a comprar predios, sí, pero
esto soluciona, no soluciona, de las personas que están allí ya con sus actividades, ¿qué pasa? Entonces, si primero hacemos toda la captura de información, obviamente que habrá acciones como empezar a buscar especies que podamos sembrar, y Mitchell pues obviamente tiene mucha más experiencia en el tema. Se pueden buscar espacios pequeños para empezar a restaurar y que nos sirvan de ejemplo para hacer estas actividades comunitarias, para ir ampliando esos mismos parches que se generen y pues generar en el largo plazo pues ya una recuperación de, digamos, de una laguna que tenga una cobertura vegetal que le permita retener y mantener agua, ¿sí? Y que la ayude digamos, a proteger de de estos temas climáticos que hoy la vienen afectando. Obviamente hay que revisar hasta dónde el ser humano la está afectando con cada una de las actividades. Había una pregunta sobre las actividades que se generan allí, sobre todo con el cuidado de animales. Pues obviamente tener animales pues va a conllevar a tener unos usos de agua para ellos, unos gastos, y habrá que empezar a medir la huella hídrica de cada una de las actividades y qué tanto está afectando. O sea, obviamente es una pregunta difícil de responder en este momento, pero lo primordial es, por ejemplo, acciones como empezar a recopilar la información, empezar a generar desde ya los parches, los escenarios de restauración y sobre todo vincular a las comunidades que se van a ver afectadas por las decisiones o determinaciones que se tomen por los entes ambientales y pues todas las comunidades o sea, todas las personas que puedan llegar y apoyar y dar, digamos, que su granito de arena en este proyecto, porque ¿qué le ha pasado a la CAR? La CAR ha sembrado por lo menos árboles en diferentes sitios aledaños a la laguna, pero digamos, se siembran o se siembran muy pequeños y digamos que no hay quien esté directamente cuidándolos. Entonces también ese es el otro compromiso. Vamos a sembrar árboles, pero ¿quiénes se van a encargar de cuidarlos? Si en el sitio donde se van a sembrar por las mismas condiciones climáticas habrá que buscar cómo de solventar por lo menos la parte del agua para estos árboles con un sistema de riego, goteos, digamos que buscar tecnologías que no impacten a la laguna, pero que o sea, nos permitan proteger estos árboles que lo que queremos es pues, que crezcan las coberturas. Creo que por el momento eso no sé Ah, si bueno, doy respuesta a la pregunta. gracias, Wilfer. Bueno, yo por mi lado, Nicolás, Buenas tardes. sí, buenas tardes. Bueno, acá en el chat habían algunas preguntas. La Caro, primera es sobre la jornada de... regálame 2 segundos, le respondo Sí, a Nicolás y continuamos con las preguntas del chat. Bueno. claro. Bueno, Nicolás, yo creo que la pregunta es clave porque la recuperación de la laguna necesariamente tiene que correr por diferentes vías, ¿no? Una cosa es lo que habla Wilfer, digamos la parte técnica, ambiental, donde hay que sembrar unas especies, unos árboles, donde hay que generar unas estrategias ambientales, de pronto algunas obras de ingeniería. Pero hay un dicho que dice que a problemas complejos, soluciones complejas. Yo creo que cuando hablamos de recuperar la laguna, estamos hablando de, eh, de que tenemos que recuperar a la sociedad, de que tenemos que recuperar a las personas que habitan a la laguna. Porque podemos sembrar 1000 árboles, podemos sembrar 500.000 árboles, podemos sembrar 10 millones de árboles, pero si dentro de la cuenca, dentro del espacio donde estamos sembrando, no hay una conciencia ambiental y una economía sostenible que le permita a la gente vivir de su territorio sin tener que deteriorarlo, pues no vamos a ir mucho más allá. Entonces creo que el término de recuperar la laguna
es un término mucho más amplio que el solo hecho, digamos, de la parte técnica ambiental, sino desde la educación ambiental, desde la concientización, desde el trabajo comunitario, desde hacernos amigos, desde hacernos compañeros de lucha en la restauración de la laguna. No se trata de que, digamos, hay unos académicos que van a decir cómo se hacen las cosas. No, todo lo contrario. Hay unos conocimientos complementarios. Dice Boaventura de Sousa Santos, una ecología del saber. Una ecología, la ecología es la ciencia que estudia las relaciones. Y esa ecología del saber es recuperar la laguna, es esa ecología del saber, donde el saber campesino, el saber técnico, el saber espiritual, el saber del ser, el saber de todos los saberes, confluyen en un punto que es la recuperación de la laguna. Y creemos firmemente desde el movimiento. Por eso digamos, el canto al agua, que es un evento que hacemos o que estamos tratando de hacer cada mes, es una meditación a la laguna. ¿Por qué? Porque creemos que desde la transformación de nuestro ser, desde la transformación de nuestro espíritu, podemos transformar nuestro territorio. Entonces es básicamente eso lo que yo creo como lo que es la recuperación de la laguna. Hacer tejido social desde el crecimiento del ser para la recuperación integral de los ecosistemas que están en la laguna. Entonces, Caro, si quieres, ahora sí podemos arrancar con las preguntas del chat. Hola, Carolina. Bueno, le entendí que la primera pregunta era sobre el evento del domingo. A ver, yo miro el chat. A ver. ¿A qué hora la Susana? Gracias. Ustedes tengo unas preguntas. Uno, mencionaron una jornada de siembra el domingo. ¿Nos podrían dar más información, el lugar y cómo podemos participar? Bueno, Fabián, el domingo vamos a tener una jornada de siembra en la vereda en la vereda Ovejeras. Nos encontraremos en el parque principal de Suezca a las 9 de la mañana, o nos encontramos en Ovejeras en el Salón Comunal de Ovejeras a las 10 de la mañana. Vamos a sembrar 250 árboles, ya tenemos las herramientas, tenemos unas 20 personas que van a ir a apoyar la siembra y vamos a tener unos eventos culturales en la mañana. Fabián Castellanos, 2. Quienes vivimos en la zona aledaña a la laguna, ¿qué acciones podemos tomar que contribuyan a la recuperación de la laguna? Por ejemplo, ¿sirve realmente sembrar o reforestar? ¿Cuál es la mejor zona para hacerlo? ¿Cuáles son las especies vegetales recomendadas para reforestar? Gracias. Bueno, Wilfer, yo creo que me va a tomar esta pregunta. Entonces, vamos una por una. Pues las acciones que hay que tomar desde la comunidad, yo creo que ahorita en principio es organizarnos. Si se puede en torno a las juntas de acción comunal, si se puede en torno a las juntas del agua, eso sería muy importante porque salen muchas convocatorias a las que le queremos aplicar desde el movimiento Tejido del Agua, pero muchas veces nos hemos encontrado con que las juntas de acción comunal no tienen sus papeles en orden, no tienen sus papeles al día. Entonces nos ha dificultado mucho podernos inscribir en propuestas. Desde la comunidad, claro, reforestar, tener un vivero, todo eso es importantísimo, pero sobre todo, como decía Wilfer, saber dónde quedan esos arbolitos, bajo el cuidado de quién, cómo se van a mantener en el tiempo, porque vienen épocas duras de verano, a las que los arbolitos tienen que sobrevivir y necesariamente van a requerir un apoyo de agua. Pero entonces sembrar y reforestar, siempre va a ser mejor reforestar. ¿Cuál es la mejor zona para hacerlo? La mejor zona para hacerlo, en mi opinión, es donde podamos cuidar los árboles, ¿sí? Porque no sacamos nada sembrándolos por allá en el potrero lejos,
cuando allá no va a ir nadie a cuidarlos. Yo creo que podemos empezar por esas zonas aledañas a la casa, donde no se requiere una intervención técnica muy fuerte, bueno, donde digamos podemos tener más control de las cosas. Y ¿cuáles son las especies? Nosotros estamos utilizando ciro, ayuelo y chilco, porque son especies que nos hemos dado cuenta que son pioneras, o sea, que salen de primerazo en los potreros, son lo primero que sale. Pregunta María Luisa Suárez, la acacia, el pino y el eucalipto los sembró la CAR hacia aproximadamente el año 95 o 2000, reforestaron los cerros. María Luisa, yo creo que la verdad esa reforestación es mucho más antigua que eso. Yo creo que eso viene de por lo menos hace 50 o 60 años, porque ya hay árboles muy grandes. Aunque sí, hace unos 15 o 20 años también hubo otro intento de reforestación y se utilizaron las mismas especies. Bueno, Carolina aquí le está contestando a Fabián, el que quiera saber más del evento. Pregunta Fabián otra vez. ¿La ganadería en pequeña escala alrededor de la laguna afecta negativamente o no tiene impacto alguno? Gracias. ¿A dónde puedo escribir? ¿A cuál mail? Ya le doy respuesta a qué mail. No sé si Wilfer quiere hablar de esto de la ganadería, pero en mi concepto, el problema no es que tengamos las vacas, el problema es dónde las tenemos, cómo las tenemos y para qué las tenemos. ¿Sí? Porque si requerimos muchos espacios de potrero para las vacas, pues difícil. Yo creo que unas vacas estabuladas para leche, para una empresa familiar, para hacer queso o algo así, vale la pena. Pero si vamos a llenar la laguna de vacas y la parte de la cuenca interna de la laguna, llenarla de vacas, creo que sí es un conflicto. Creo que esas cosas todo depende de cómo las hagamos y en qué medida las hagamos. No sé si Wilfer tenga ahí algún comentario. Sí, Michelle. Digamos que obviamente de eso se debe revisar qué tanto impactan las medidas sobre las actividades que realizan hoy los habitantes del sector de la laguna. Pero también se debe revisar precisamente es que se están tomando las zonas que están declaradas de protección del humedal, y digamos eso lo mostraba en una de las imágenes. Dentro de la zona de protección está no solo, digamos, porque no solo se utiliza para el tema del ganado, sino que además pues esto viene combinado con otra actividad agropecuaria, siembra de pastos, alguna siembra de, de- de papas o de otros productos agrícolas, porque digamos esta es la tendencia de la actividad, tener un momento, digamos, los animales y otro momento cultivos, pero lo estamos haciendo dentro de la zona de protección. Entonces, pues digamos que todo esto, pues obviamente afectará la laguna de cierta manera y en eso, pues precisamente toca llegar a, en ese proceso de educación ambiental, pues de hablarlo con las personas y mirar, pues a través del pago de servicios ambientales que propone eh, la misma la misma CAR, la misma gobernación de Cundinamarca y lo que viene revisando el municipio es si realmente ese pago por servicios ambientales sí les va a compensar lo que ellos hoy están ganando con esta actividad o cómo se pueden buscar alternativas que realmente le represente económicamente a estas familias, porque es su sustento. Entonces, digamos que toda actividad que se genera tiene un impacto, toda actividad tiene un impacto, pero hay que buscar la manera de mitigarlos y buscar que esos impactos pues sean positivos. Bueno, veo que hay varias inquietudes de la CAR. Ya le doy la palabra a Jaime, si quiere, apenas yo termine, puede intervenir. ¿Qué ha pasado con la CAR? La CAR fue citada primero por el Consejo Municipal, tuvieron una presentación desastrosa ante el Consejo.
llegaron sin la información que se les había requerido. Luego del tiempo hubo una reunión entre la Procuraduría y la CAR y ahí estuvimos algunos invitados, yo como presidente del Consejo Territorial de Planeación, creo que del Consejo estuvo Wilfer, estuvo Eveiro, estuvieron varios concejales y básicamente, y para mí lo que más importante pasó en esa reunión es que la Procuraduría obligó básicamente a la CAR a que el plan de manejo que tienen que hacer para ya, porque eso ya no tiene más plazos, tiene que ser de forma participativa y no puede ser solo una socialización frente a las comunidades para decir aquí tenemos el plan de manejo y lo vamos a implementar. No, es una implementación conjunta, es y un diseño conjunto. O sea, tenemos que trabajar juntos para que el plan de manejo de la laguna se haga de forma participativa y que no nos conformemos solo con que nos van a mostrar una, 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 un plan de manejo y ya. Entonces, bueno, no sé, darle la palabra a Jaime Méndez. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, claro, siga Jaime. Gracias. Primero, puedes citar esta iniciativa que abre pues esperanzas frente a lo que ha venido ocurriendo con la Laguna de Suezca, que pues como ya ustedes lo han mencionado, se debe a diferentes procesos, no solamente digamos de carácter social, sino también ambiental del mismo cambio climático y bueno, todo lo que empieza a transcurrir allí. Bueno, yo les cuento que apenas me enteré hoy de este proyecto, por eso estoy acá, así como escuchando, eh, pues lo que ustedes han venido interactuando. Sí me gustaría saber un poco más, eh, saber de, pues, cómo fue la iniciativa de este proyecto, de dónde surgió. A mí me parece interesante, quizás así no sea en este momento, sí de pronto, pues por otro medio, porque sí me interesa muchísimo, pues, unirme de una u otra manera a lo que ustedes vienen haciendo. Yo soy salubrista ¿Aló? público y digamos que dentro de lo que he venido, pues, tratando Sí, con el habla. de hacer también es un poco darle fuerza a este asunto del territorio, eh, parándome un poco en lo Sí, que dice sí, Falsborda Jorge, mismo, ¿qué le iba a decir? Yo estoy territorio como aquí en la escenario casa de donde abajo de transcurre la ustedes. vida, es decir, casi nada, Entonces ahorita en un momentico les subo la y mesa. pues donde se configuran unos Para procesos de hacia las 8, territorialidad que 8 de son pronto esas formas pasaditas. en que la gente vive, en que la gente siente, en que la gente está en sus territorios, Diana pero me dijo que también entre 7:30 y esos 8. procesos de territorialización que son las formas de apropiación de los territorios. Y Listo, esto listo. entonces Sí, yo ya estoy aquí al me lado. lleva un Listo. poco a reflexionar de que sí es necesario entender el territorio no como un simple espacio físico, geográfico y demás, sino como un escenario donde se empiezan a configurar todos esos procesos de vida. Y claro, eso es un reto para quienes, digamos, estamos interesados en, por ejemplo, poder recuperar la laguna, porque son muchas las cosas que hay que entrar a entender allí para poder, pues, también intervenir de manera un poco más asertiva, ¿no? Yo pensaba en que este asunto de construcción colectiva es clave, porque sí hay que hacerlo con la gente, es necesario hacerlo con la gente, porque pues lo que ustedes mismos venían diciendo, uno generalmente desde la academia lo piensa de una manera y lo dibuja y lo hace de una manera, pero realmente como lo piensa la gente, lo vive y lo siente, realmente es otra. Entonces yo creo que sí es necesaria la presencia y la participación de la gente, ¿sí? Porque yo creo que más allá de este proceso de educar y que por supuesto es importante y hay que hacerlo, sí es como entender un poco por qué la gente procede de esta manera, por qué realmente la gente hace el uso del territorio como lo hace, por qué, o sea, qué es lo que ocurre allí. Yo creo que eso es lo que es necesario entrar a entender un poco también, porque creo que esto es necesario hacerlo. Y lo otro es que me parece muy pertinente que sí hay que hacer alianzas, o sea, es decir, muy necesario hacer alianzas con otros actores, pues en principio aledañas a la laguna, pero también con otros actores del municipio, incluso pues del departamento y no sé hasta qué punto pues de la nación también, ¿no? Porque pues esto hay que aunar fuerzas
pensando justamente en que a futuro se esté pensando en que la laguna pues se pueda volver a recuperar, ¿cierto? Pero esto no depende solamente de las personas que viven cerca a la laguna, esto necesita de otras fuerzas y otros aportes también que vienen de otros actores. Muchas gracias, era como eso. Listo, Jaime, gracias. Entonces, pues para responderle un poco, Buenas noches. ¿qué tal, Jaime? Oscar, perdón, deme 2 segundos, le respondo a Jaime y le doy la palabra. Entonces, Jaime, el proceso empezó todo cuando Pirri hizo la denuncia por televisión y de ahí se empezó a generar un movimiento de personas que empezó a trabajar por la laguna. Después podemos hablar con más detalle de eso si quiere, pero básicamente eso ha venido creciendo. Hoy ya vamos a hacer nuestro tercer canto al agua. Hemos sembrado ya, este domingo se suman 350 arbolitos y vamos a seguir sembrándolos cada mes. Y por otro lado estamos en la formulación de un proyecto que nos permita enviar una propuesta a la cooperación internacional donde podamos hacer un establecimiento de viveros, donde podamos hacer un trabajo comunitario más cercano. Por ahora lo que vamos a hacer, y en primera medida, es que vamos a empezar a hacer unos talleres comunitarios en las veredas para recoger las ideas que pueden hacer parte de ese gran manejo que tenemos que hacer como comunidad de la laguna. Entonces, los invito a que se unan al grupo de Facebook, Proyecto Laguna de Suezca, entran ahí, le dan like y ahí van a estar, conectados con nosotros para saber cuáles son las actividades que estaremos desarrollando en los siguientes momentos. Entonces, bueno, Oscar, si quiere puede seguir, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Agradecerles por el espacio. Mi nombre es Oscar Darío Jiménez Nagos, soy habitante del municipio de Suezca. De verdad, con mucha admiración les quiero manifestar a ustedes el conocimiento que tienen acerca de la problemática de la laguna de Suezca. Dominan demasiado el tema, la verdad los admiro muchísimo. Me encontré el link por el Facebook y siempre quise participar de estos procesos y hoy lo estoy haciendo. Yo sí quisiera aportar algunas ideas de todas las acciones que nos pueden conllevar a que se pueda dar una en nuestra laguna de Suezca. Como usted bien lo mencionaba, él que soñaba de pronto en alguna ocasión a 20, 25 años poder desde allí generar un acueducto, puede ser hasta regional, para suplir otras necesidades de nuestra comunidad, el municipio de Suezca. Yo sí quisiera soñar a ustedes que qué bueno fuera que desde la institución municipal se pudieran gestionar proyectos, no solamente proyectos como por proyectos a corto plazo o proyectos que tienen muy poca cobertura del problema, poder decirle que desde el municipio se pudiera gestionar un proyecto ante la Corporación Autónoma Regional como un distrito de riego desde nuestra represa del Cisga. Yo sé que pensar en eso puede costar unos 30.000, 40.000, 50.000 millones de pesos. Distrito de riego como regulación hídrica del embalse del Cisga y llegando a la laguna de Suezca, ¿sí? De profesión no tengo una profesión relacionada directamente con el medio ambiente. Lo poco que he venido aprendiendo lo he aprendido pues con los trabajos que he tenido. Pues hay términos que no utilizo así como técnicamente como lo deben hacer pues las personas que conocen. Entonces sí pensar en proyectos grandísimos, un distrito de riego, por ejemplo, desde el embalse del desde la represa del Cisga, donde podamos nosotros desde allí suministrarle también agua a nuestra laguna de Suezca. Hacer acciones también como de caracterización de fuentes hídricas dentro de la zona. Soy conocedor que hay una fuente muy importante que es la quebrada Santa Elena, que en alguna época tuvo que haber surtido de recursos quebrada que nace en los predios del señor Ciro Torres y termina en la laguna, donde allí se ejercieron acciones de conservación para el año 2019, soy conocedor de eso, con la corporación
el municipio de su época postuló unos proyectos a la ESCA y allí salió beneficiada la comunidad latina, donde se hizo limpieza de 800 metros, esta quebrada, se estableció la ronda y se hicieron una serie de actividades de conservación. Adicional a eso, en 2009 también conocí que se inició un proceso de un vivero comunitario en la escuela de Latillo, un vivero que se entregaron 5.000 plántulas para mejorar la cobertura vegetal y así poder poner el granito de arena que pues que ha gritado, pues nuestra comunidad también lo está solicitando. Entonces, también decirles a ustedes qué habilidad hay que se pudiera no solamente mirar la problemática ambiental, sino la problemática socioeconómica que se vive con las familias ribereñas de nuestra laguna. Si no estoy mal, tenemos alrededor de 80 predios en jurisdicción del municipio de Suezca, llevarles a ellos, que ahorita tocaban el tema y alguien preguntaba sobre el tema de la ganadería, poder implementar proyectos de ganadería de conservación, ganadería rural, como se quiera, o ganadería sostenible, ¿sí? Adicional a eso, poderle formar a nuestra comunidad sobre medidas alternativas, no solamente decirle a la comunidad que tenemos que retirar el ganado de la ronda de nuestra laguna de Suezca, sino adicional a eso, venga, tenemos unos proyectos productivos, unos proyectos de economía, por decirles algo a ustedes, no sé, la apicultura, donde, como lo decía el ingeniero Wilfer, no es darle también un sustento económico, ¿sí?, a nuestras familias que viven en estos predios de la laguna de Suezca. Adicional a eso, también sabemos que dentro de nuestro esquema de ordenamiento territorial, que está un poco, hasta el conocimiento, estamos trabajando con el esquema de ordenamiento territorial del 2012, un poco desactualizado, entonces sabemos que estos predios están en uso agropecuario tradicional, donde podemos ejercer alguna actividad como esta, pero dentro del mismo esquema de ordenamiento territorial también en el predio se debe guardar al menos el 20% para áreas de conservación. Entonces sería bueno hacer también una caracterización de todos los predios que tenemos y de allí determinar cuál de los predios no se está guardando, no se está haciendo estos procesos de establecimiento de este 20% donde se generen acciones de conservación. Entonces, pues Michel, muchas gracias. Yo quería aportar eso, estoy a disposición. Les a ustedes que en el municipio de Sesquilé sabemos que tenemos un vivero municipal donde allí se puede conseguir material vegetal a muy bajo costo. Si de alguna forma vamos a apoyar también, con mucho gusto lo estaremos haciendo. Bueno, Oscar, muchas gracias y muchas gracias a todos por los que nos han dado sus felicitaciones y las ganas de seguir adelante. Eso es lo que realmente nos incentiva a que hagamos las cosas. Cuando se ve apoyo de una comunidad, cuando se ve apoyo de un grupo de personas, ahí es cuando uno le da una sonrisa en el corazón y realmente es en el momento en el que las ganas de hacer las cosas se lo toman a uno. Entonces, bueno, si Wilfer quiere hacer algún tipo de cierre, tenemos unos minuticos, entonces pues le doy la palabra a Wilfer para yo cerrar al final. Gracias, Michel. Y pues sí, un agradecimiento principalmente a las personas que participaron hoy y que nos dan más ideas. Digamos que esto es enriquecer y ante todo pues generar un espacio para que a través de las distintas disciplinas pues logremos conformar un equipo multidisciplinario y obviamente atacar las problemáticas de la laguna, porque hoy se enumeraron algunas, pero digamos que vendrán muchísimas más al enfrentar el problema desde lo multidisciplinario y obviamente pues cada quien desde su fuerte dará sus aportes, pero muy importante que se vea ese respaldo por parte de ustedes, por participar, por cada una de sus
de sus aportes, digamos que Jaime pues me deja, eh, digamos, con gratitud al revisar estos temas de ver los espacios geográficos más allá del espacio que ocupamos, sino del espacio en el que interactuamos y ver esto como un escenario de procesos sociales y escenarios de procesos de vida que sin duda será fundamental para el desarrollo del proyecto La Laguna. En cuanto a Oscar, pues digamos que ingeniero, sí, lo del distrito de riego desde el embalse del Cisga, pues es un proyecto grandísimo. Habría que revisar cómo se logra estructurar y digamos que desde lo técnico empezar a revisar y obviamente pues buscar el apoyo de la CAR, de las administraciones, de la gobernación y revisar eso. La quebrada de Santa Elena, nosotros también estuvimos, digamos, haciendo unas observaciones sobre la misma y sí es un espacio para, para empezar a tenerlo muy en cuenta para escenarios de restauración, aunque se viene por lo que ya se ha realizado, empezar a utilizar este espacio, que precisamente eso pues responde varias inquietudes, entre ellas de Nicolás, por donde empezamos, pues ya ahí puede haber un espacio donde logremos empezar a estructurar algo. Eh, la problemática socioeconómica será fundamental y digamos, por eso se trata de este espacio de enriquecer porque necesitaremos a las personas con la capacidad técnica necesaria de liderar este tipo de procesos, de revisar este tipo de aspectos para que, digamos, no sean acciones como las que pretende la CAR, voy a comprar los predios, pero no me interesa más allá lo que le pase a los que hoy son los dueños y que de pronto tengan que generar un desplazamiento hacia otros sectores y cambiar su manera o su modo de vida de manera drástica. Y eso digamos que el ambiente y el entorno social, digamos que se debe manejar de otra manera. Y pues termino agradeciendo, o sea, sus palabras, sus aportes y esperemos que estos espacios pues se sigan dando y pues estaremos con siempre con toda la actitud y la disposición para colaborar en estos espacios y pues lograr ir un poco más allá. Gracias, Michel, por la invitación, por el proyecto que viene liderando. Sí, digamos que hoy tengo que decir que es nuestra cabeza visible, quien está liderando el tema, todas las personas que están en esta construcción de tejido social alrededor de Laguna y digamos que muy complacido de ver esa participación por cada uno de ustedes. Gracias, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos entonces, de verdad. eh, no sé, de verdad me quedo sin palabras. Creo que es emocionante ver cómo nos empezamos a unir en torno a un objetivo común. Creo que eso es lo que realmente necesitamos como sociedad. Creo que si nos unimos en estos momentos tan difíciles de nuestro país en términos políticos, en términos de esta convulsión social tan terrible en la que estamos andando, creo que lo único que nos queda es unirnos, trabajar como comunidad, trabajar como hermanos, como amigos, como familiares, en la recuperación del tejido de nuestros territorios y entendiendo ese tejido no solo como el tejido físico de los árboles, sino ese tejido social donde todos hacemos parte, donde todos estamos conectados con nuestro vecino, con nuestro hermano, con nuestro primo, con nuestra familia, con nuestro amigo. Ahí es donde si generamos ese gran tejido, realmente vamos a poder
recuperar nuestro planeta, porque no se trata solo de la laguna de Suezca. Miren cómo está el río Bogotá, miren cómo está Suezca en términos generales de su cobertura vegetal. Estamos en graves problemas ambientales. No solo Suezca, el mundo entero está en problemas ambientales. Y creo que somos la generación llamada a hacer algo. Y creo que ahí sí, como está de moda la palabra, somos esta primera línea ambiental, esta primera línea en la que tenemos que tomar acciones que no ha tomado el Estado por años y por años y por años. Creo que nos llegó el momento de como seres comunitarios empezar a tomar las acciones, las decisiones y desde nuestro corazón. Para terminar, entonces, contarles que para la próxima semana o próxima clase al parque, espero podamos hacerla física si la pandemia nos ha dejado un poquito. Es posible que tengamos al profesor Sergio Gaviria y a la hidrogeóloga Diana Romero hablando sobre el origen de la sabana de Bogotá y el origen de la laguna de Suezca, cómo se formó, qué fue lo que pasó, qué es un anticlinal, qué es un sinclinal, y vamos a empezar a ver si empezamos como a descifrar todo este universo de términos técnicos extraños que a veces utilizamos biólogos, ecólogos, geólogos, y podemos hacer eso un lenguaje más universal para que entre todos entendamos y recuperemos nuestra laguna de Suezca y nuestro territorio que en este momento es Suezca. Entonces, pues hasta acá voy a dejar la clase de hoy, que no es ninguna clase, pues sencillamente se llamaba clase al parque por poner un nombre ya nativo, pero más allá de eso queremos que sea un diálogo comunitario para la construcción, conservación y uso sostenible de la laguna de Suezca. Entonces, pues muy buenas noches para todos, de verdad mil y mil gracias por asistir. Me siento honrado con que nuestra primera clase al parque haya contado con 19 participantes que hoy hacen parte ya de este tejido. Si quieren me pueden escribir al WhatsApp y los meto a los grupos que tenemos del movimiento de la laguna para el que quiera hacer parte del movimiento y estar enterado de lo que va pasando paso a paso. Entonces, muy buenas noches para todos y nos vemos en una siguiente oportunidad porque queremos que este espacio se convierta en institucional y que cada por lo menos 15 días estemos haciendo un conversatorio como este. Muchas gracias a todos y buenas noches.